En esta presentación abordaremos la especificidad del aprendizaje escolar, es decir, qué caracteriza al aprendizaje que se produce en la escuela y lo distingue del aprendizaje en otros contextos. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque vamos a hablar de psicología, pero no sobre sujetos en vacío, sino sobre sujetos en una sociedad y en una cultura. No hay sujetos fuera de un contexto sociocultural y un contexto sociocultural a la vez está compuesto por sujetos individuales. Además, los sujetos que va a abordar la psicología educacional no son los niños simplemente, sino que son los niños en condición de alumnos. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que el aprendizaje es omnipresente, es decir, se aprende en diversos contextos de interacción social. En todas las prácticas en las que participamos obtenemos algún tipo de aprendizaje. Pero sin embargo, en estos distintos contextos no se aprende lo mismo ni de la misma manera. Lo que se aprende en cada contexto lleva la marca del contexto de producción, es decir, para qué se aprendió, cómo, con qué herramientas específicas, con qué uso específico de esas herramientas, etc. A esto le llamaremos situacionalidad del aprendizaje y el conocimiento, es decir, a la característica que tiene el conocimiento de ser específico de un contexto. El contexto escolar como contexto educativo específico genera un tipo específico de aprendizaje que se distingue del que realizamos en otros contextos. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando hablamos de educación hablamos de fenómenos que son complejos y multidimensionales, que no se explican por un solo factor. Multidimensionalidad quiere decir que hay un montón de variables que se entrecruzan. Variables psicológicas, factores cognitivos y emotivos, variables económicas, comunicativas, interpersonales, culturales, socioeconómicas, políticas, históricas, institucionales, etc. Y complejidad quiere decir que todos esos elementos a la vez interactúan entre ellos. Por lo tal, los procesos que vamos a estudiar son orgánicos, son sistémicos, funcionan como un sistema. Y unos aspectos no pueden analizarse sin tener en cuenta otros. Por ello, es necesario un abordaje interdisciplinario de las situaciones educativas. Por esta razón, vamos a ver que la psicología educacional no puede responder a todas las preguntas y problemáticas del campo educativo. Aporta, pero es solo una de las disciplinas que puede colaborar con dar cuenta de las problemáticas y objetos de ese campo. Definimos el aprendizaje escolar como aquel que tiene lugar en las instituciones escolares e implica a docentes y alumnos en un régimen particular de trabajo. Ese régimen particular de trabajo tiene un carácter histórico, no siempre existió, no siempre fue así, no es natural ni es universal. En otras culturas, la forma de transmisión del tesoro cultural de una generación a otra puede ser distinto. El aprendizaje escolar está caracterizado por determinantes duros que determinan lo que es una escuela y la diferencian de otros contextos. Estos determinantes duros de la escuela dotan a las prácticas que allí ocurren con un carácter de artificialidad. La escuela inicialmente se caracteriza por poseer intencionalidad instructiva explícita y una modalidad sistemática de enseñanza. Todo ello requiere o demanda estrategias cognitivas específicas por parte de los estudiantes, es decir, formas de atención, formas de memoria, formas de comportamiento que son distintos que los que tienen los aprendices en otros contextos. Los determinantes duros de la escolarización fueron definidos por Jaume Trilla y son aquellos pilares que sostienen la escuela moderna y nos permiten distinguirla de otros espacios educativos o de otros contextos y a la vez nos permiten identificar una escuela a pesar de sus diferencias. La escuela va cambiando y sin embargo estos determinantes duros son los que más resisten el cambio del tiempo, el paso del tiempo. Estos determinantes duros son, primero, la obligatoriedad, es decir, el Estado hegemoniza la educación, hegemoniza la capacidad de certificar los conocimientos. Por esta razón, se convierte en un derecho universal. Ya no es solamente para las clases privilegiadas, sino que supuestamente pueden acceder todos y todas a la escuela. Por ello tiene pautas de asistencia e inasistencia y la participación no es electiva, no es que uno va porque quiere y si no quiere no va.
Al ser obligatorio implica un montón de personas, es decir, es una realidad masiva. Esto lo vemos en el aula, donde encontramos una situación comunicativa muy específica, que es la de una persona hablando con un conjunto de personas. En ese grupo no todos tienen el mismo derecho a la palabra. Para organizar esa masividad de personas, tenemos una graduación por edades. Entre esos grados, en esos niveles, hay contenidos prefijados. Estos contenidos están prefijados y sistematizados en contenido y en orden, en secuencia, con consecuencias en la calificación de los sujetos. Es decir, esos contenidos son los que se evalúan. La escuela, hay que tener en cuenta, no es el espacio en el que se producen esos conocimientos, ni va a ser supuestamente el espacio último de uso. Es decir, la escuela no solo enseña cosas que van a servir para la escuela, sino supuestamente va a servir para otros contextos, para el día de mañana, para el mundo del trabajo, etc. Es decir, no es un espacio de producción ni de uso, sino como una especie de pasamanos del conocimiento. Esto ustedes lo van a ver cuando vean quizás en didáctica, el proceso de transposición didáctica. Otro determinante duro es la evaluación acreditada. Todos nos evaluamos en distintos contextos para saber si estamos o no haciendo las cosas bien, pero eso es una autoevaluación. En la escuela, en general, uno no solamente tiene que saber, sino tiene que poder demostrárselo a alguien más, que justamente es aquel que acredita mi conocimiento, ¿no? Por eso se llama evaluación acreditada. De alguna forma funciona como una remuneración del trabajo escolar. El estudiante trabaja, realiza un trabajo final que se califica, obtiene una calificación y a partir de ahí obtiene certificados que le permiten ir avanzando por el sistema o incluso recibirse y poder ingresar al mundo del trabajo. La evaluación produce varios efectos, entre ellos es instalar en el sentido común el sistema meritocrático, colaborar con la conformación de un sentido común en el cual ser evaluado es natural, es algo que uno no cuestiona, y también permite ir siendo organizado en una jerarquía entre buenos alumnos, malos alumnos, etc. Por otro lado, tenemos roles de docente y discente. Estos suponen una división del trabajo, unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, tienen distinto derecho a la palabra, como dijimos recién, y también tienen reglas diferenciales de comportamiento. Tenemos, por ejemplo, el oficio de alumno, que es propio del lugar del estudiante, que implica cosas como, por ejemplo, pedir permiso para usar la palabra. Estos dos roles, el de docente y el de discente, tienen distintos grados de poder, distintas formas de poder, tienen un poder asimétrico sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual no quiere decir que el estudiante no tenga ningún poder sobre lo que está sucediendo en el aula. Por ejemplo, tiene el poder de negarse a aprender, tiene el poder de faltar, tiene el poder de no leer y detener lo que está sucediendo en la clase, etc. Hay a la vez expectativas mutuas sobre los estudiantes y también de los estudiantes hacia el docente, por ejemplo, que sabe y que no me miente, que son previas al encuentro entre los sujetos particulares que van a ocupar esos roles. Hay también usos específicos del espacio y el tiempo. Tenemos, por ejemplo, calendarios, ciertos espacios físicos, el patio, el aula, en el cual se pueden hacer cosas distintas, horas de clases, horas de recreo, hora de matemática, hora de lengua. Tenemos símbolos patrios que tienen como objetivo un fin muy importante de la escuela, que es el que vamos a ver posteriormente. Todas estas características dotan de artificialidad a lo que pasa en la escuela. Es decir, hay prácticas idiosincráticas, es decir, que solo ocurren y tienen sentido en ese tipo de espacios, como lo son, por ejemplo, los actos escolares o las secuencias comunicativas IRE, interrogación, respuesta, evaluación, que son preguntas que no son auténticas, sino que son preguntas que hace el que más sabe para saber sencillamente si los estudiantes saben o para estimularlos a pensar y participar. Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender en esta unidad es que la escuela moderna no es natural, es un dispositivo con características artificiales, como explicamos recién, y es una realidad histórica, no existió siempre ni existe en todas las culturas. Su contexto de surgimiento, su contexto histórico es el de la segunda revolución industrial, es decir, el capitalismo fabril, caracterizado por el sistema fordista-taylorista de producción, y la formación de estados modernos y del sistema internacionalista.
La escuela moderna, como dijimos entonces, surge entre los siglos XIX y principios del siglo XX como política de Estado. Sirve a la formación de los nacientes estados nacionales y el sistema internacionalista, en el contexto de la Revolución Industrial. Promueve el surgimiento del moderno sentimiento de infancia y la organización familiar moderna. Es decir, no es que la escuela es creada para los niños, sino que la escuela crea la moderna representación de infancia, lo que nosotros creemos actualmente que son los niños, es decir, seres que son dependientes, que son maleables, que son como esponjas, que necesitan de los adultos, que son heterónomos. A la vez, la creación de la infancia conlleva a la creación de la familia moderna, que es la familia nuclear, la familia no extendida, primos, abuelos, hermanos que viven todos juntos, sino papá, mamá e hijos. Y la buena familia moderna es aquella que envía a los hijos a la escuela. La escuela tiene al menos tres objetivos políticos, sociales y económicos. El objetivo político es la formación de ciudadanos, por ejemplo, para los nacientes estados-nación, la formación en el nacionalismo. El objetivo social es el adoctrinamiento en el orden social burgués para la prevención de revueltas populares, es decir, tiende a la gobernabilidad del pueblo. Y tiene un objetivo económico que es la formación de trabajadores. Para formar a trabajadores necesitábamos un mínimo de lectoescritura y cálculo básico, pero a la vez un fuerte adoctrinamiento en el orden moral burgués, como dijimos recién. La creación de la escuela moderna tiene varios efectos, entre ellos el de desaparición, invisibilización o desvalorización de otras prácticas educativas. La escuela se convierte en sinónimo de educación y la porción de cultura que transmite aparece como si fuese la única cultura válida, como la cultura. Es decir, lo que se aprende en otros contextos, en el trabajo, en la casa, en internet, pareciera ser ni siquiera aprendizaje o un aprendizaje de segunda, de cosas que si no sirven en la escuela entonces no importan. Otro de los efectos, como dijimos, es el surgimiento de la infancia moderna, el niño como débil, maleable y dependiente. La infancia pasa a entenderse como sinónimo de ser alumno. Ser alumno y ser niño en el imaginario moderno es lo mismo. Y la escuela pasa a ser entendida como un espacio natural para los niños. Es decir, niño es aquel que está en la escuela. De hecho, cuando nosotros conocemos un niño, lo primero que le decimos, hola, ¿cuántos años tenés? ¿En qué grado estás? Otra de las consecuencias es el surgimiento de un cuerpo de especialistas sobre la escuela, sus problemáticas y sus sujetos. Es decir, empiezan a surgir ciencias como la psicología educacional, la didáctica, la pedagogía, la sociología, la antropología, que hablan sobre la escuela. Como dijimos, entre ese cuerpo de especialistas se encuentra la psicología educacional. La psicología educacional, como su nombre lo indica, toma conocimiento de la psicología, pero enfocados al ámbito educativo, al campo educativo. Se ocupa del aprendizaje y del desarrollo, pero no de la enseñanza. El campo de la enseñanza se lo dejamos a la pedagogía y a la didáctica. Es una disciplina de carácter aplicado, es decir, su interés no es meramente teórico, no es simplemente explicar, no busca aportar solamente a la comprensión, sino también al mejoramiento de las prácticas educativas. También es una disciplina puente entre la psicología y el campo educativo. Al ser un puente, quiere decir que requiere que los conocimientos generados por la psicología tengan algún tipo de ajuste para poder ser trasladados al campo educativo, para no deformar los conocimientos que se generan en el campo educativo y además no desconocer todas estas características específicas que dijimos que tiene la escuela. El aplicacionismo es el pasaje de los conocimientos de un campo al otro sin realizar estos ajustes necesarios. Por lo tanto, se produce, por ejemplo, un reduccionismo, la reducción de lo educativo a la psicología, por ejemplo, el psicologismo, o lo que estamos viendo mucho actualmente, que es la reducción de lo educativo e incluso de lo psicológico a la neurociencia. Esto supone, desconocer la especificidad de cada uno de los campos, desconocer la especificidad del aprendizaje escolar, que es lo que estamos viendo ahora, y termina conllevando usos que son prescriptivos de los desarrollos de la psicología, usos que son normalizantes y a la vez generan la patologización de los sujetos.
Como dijimos anteriormente, la escuela no es natural, no surge por mera evolución, sino que es un dispositivo que fue creado con intereses y objetivos políticos. En este sentido, podemos hablar de la escuela como un dispositivo. Dispositivo es un concepto de un autor que se llama Foucault, que significa una red de elementos que funciona como una maquinaria de producción y gobierno de sujetos respondiendo a un fin estratégico. Es una estrategia de biopoder. En este caso dijimos la formación de ciudadanos y trabajadores para los nacientes Estados-nación y el capitalismo fabril. La escuela como dispositivo establece regímenes de saber-poder, en especial sobre sus sujetos, los alumnos, los docentes, quiénes son buenos docentes, quiénes son los, entre comillas, chicos problema, etc. Y establece también usos lingüísticos privilegiados sobre los sujetos o sobre las formas de conversación más apropiadas en la escuela. Implica regímenes de uso de espacio y el tiempo que le dan al espacio la característica de un espacio total, como las cárceles, que son espacios totales, las escuelas son espacios educativos totales. Es decir, todo lo que allí ocurre es susceptible de ser una oportunidad para la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, se parece a otras instituciones de encierro como la cárcel, la fábrica, el manicomio, etc. La escuela como dispositivo también implica normas de comportamiento y normas de excelencia, lo cual establece un sistema que a la vez es masificante, que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo, etc., pero a la vez es individualizante por medio de la evaluación. Es un poder de control panóptico. Esto también lo podemos ver en la estructura arquitectónica de las escuelas, las cuales permiten mucha visibilidad de lo que pasa en las aulas. Dijimos, todas estas características propias de la escuela generan un tipo de aprendizaje específico. Este aprendizaje es el aprendizaje descontextualizado. ¿A qué nos referimos con descontextualización? Hay dos formas de entenderlo que no necesariamente son contradictorias entre sí. Por una parte, entendemos descontextualización como conocimientos desvinculados de los intereses y conocimientos de los niños en la vida cotidiana. Entonces, como forma de reparar ese problema, tenemos la recontextualización, la estrategia pedagógica de recontextualizar, de relacionar los contenidos que vamos a ver con conocimientos previos, con intereses, etc. Pero hay otra forma de entenderla que está en la propuesta por Vaquero, que dice, la escuela provee a propósito y no por error de un conocimiento abstracto, formal, que está alejado de los conocimientos a los cuales nos enfrentamos en la vida cotidiana. No tendría sentido que en la escuela veamos lo mismo que vemos en otros contextos, sino que vemos algo específico, que se relaciona con el uso de instrumentos simbólicos, semióticos, muy potentes, como por ejemplo la lectoescritura, que nos permite, por ejemplo, reflexionar mejor sobre lo que decimos y cómo lo queremos decir. Y el pensamiento científico, que nos permite no solamente pensar sobre lo que percibimos con nuestros sentidos, sino poder entender teorías complejas. Y lenguajes formales como las matemáticas, que nos permiten hacer cálculos más grandes, digamos, de números más grandes. Todos estos instrumentos semióticos potencian la descontextualización. ¿Y qué quiere decir la descontextualización? Significa un pensamiento más abstracto, formal y pretendidamente universalizable. Este tipo de conocimiento, el conocimiento descontextualizado, requiere el uso y el desarrollo de herramientas cognitivas específicas, por ejemplo, una atención más selectiva, una memoria lógica también. Estas herramientas cognitivas específicas muchas veces no se enseñan, sino que se presuponen, se exigen como si fuesen prerequisitos. Para que nos vaya bien en la escuela tenemos que tener este tipo de habilidades mentales. Sin embargo, en realidad lo que podemos pensar es que en cada disciplina se exige un tipo de pensamiento específico que debería estar enseñando la escuela a través de los contenidos que se están viendo. Cuando hablamos quizá de aprender herramientas, nos estamos refiriendo a eso, no solamente a los conocimientos, a los contenidos, a los datos, sino a esta forma específica de pensar que requiere cada campo disciplinario. Estas herramientas cognitivas muchas veces son consideradas a priori, desconociendo su carácter específico generado por las propias prácticas escolares.
Tenemos que agregar una especie de pero o de tercer lectura de qué quiere decir descontextualización, que es la que introduce Bárbara Rogoff cuando dice que no hay conocimiento sin contexto. En realidad no hay conocimiento descontextualizado, sino que todo conocimiento es situado o situacional, como dijimos anteriormente, es decir, que lleva la marca del contexto y la forma y las metas con las cuales fue aprendido. Podemos decir entonces que el aprendizaje escolar se produce, está situado en un contexto para la descontextualización. Como venimos diciendo, el aprendizaje escolar tiene características que los diferencian del aprendizaje que realizamos en otros contextos, por ejemplo, en los contextos cotidianos o los contextos de crianza. El aprendizaje extraescolar o cotidiano se realiza en general en forma compartida, haciendo cosas con otros. En cambio, el aprendizaje escolar tiene un carácter mucho más individual, sobre todo esto se ve en la evaluación. En el aprendizaje cotidiano, el conocimiento, el aprendizaje se produce de forma mucho más manipulativa o pragmática, es decir, lo hacemos haciendo, probando, tocando, experimentando. En cambio, el aprendizaje escolar es mucho más de carácter mental, es decir, aprendemos pensando y los movimientos físicos están mucho más restringidos. A lo sumo tenemos experiencias puntuales de experimentación, pero principalmente se tiende a reflexionar, conceptualizar, etc. El aprendizaje cotidiano implica un uso fuertemente contextualizado del razonamiento, es decir, responde a una problemática y a una necesidad muy específica. En cambio, el aprendizaje escolar responde a los contenidos prefijados, entonces implica un uso más descontextualizado en el sentido que, como decíamos antes, implica la manipulación de símbolos abstractos y tiempos y espacios remotos. O sea, pensar sobre algo que no es actualmente presente. El aprendizaje cotidiano conlleva el desarrollo de competencias muy específicas a las situaciones en las cuales se generan. En cambio, el aprendizaje escolar pretende desarrollar destrezas que puedan ser generalizables o transportables a otros contextos, que es el problema de la transferencia del conocimiento escolar a otros contextos. Esto que estoy aprendiendo me sirve para la vida, para el futuro, para otros contextos. Y se basa más en el aprendizaje de conceptos o de principios teóricos. ¿Por qué es importante entender esto? Entender que la escuela no es natural y que la infancia, es el subproducto de la creación de la escuela moderna, nos ayuda a pensar que el desarrollo humano no es universal y teleológico, es decir, que avanza hacia un fin prefijado, sino que son las prácticas educativas las que van guiando el desarrollo hacia fines que son importantes social, cultural, económica y políticamente para esa cultura en particular. La escuela no solamente acompaña o potencia un desarrollo natural, sino que es una práctica de direccionamiento del desarrollo cognitivo, encausa el desarrollo cognitivo para un lado o para el otro. Es decir, que podríamos concluir de allí que la mente está formateada, digamos, en función de las prácticas escolares. Cada sociedad determina qué conocimientos quiere transmitir a las siguientes generaciones y qué funciones mentales, qué tipo de habilidades, de competencias, como se dice ahora, son necesarias para las siguientes generaciones, para que puedan vivir en el mundo que existe en la actualidad, en el que nosotros vivimos. Por ejemplo, podemos decir que el pensamiento abstracto es muy útil en una cultura que tiene conocimientos científicos, por ejemplo. En cambio, si viviéramos en una comunidad en la que lo importante es pescar a la noche, sería mucho más importante que aprendamos a guiarnos por las estrellas. Desnaturalizar la escuela y la infancia nos sirve a no patologizar la diversidad que vamos a encontrar entre niños y niñas y los distintos niños y niñas de distintos lugares del campo, la ciudad, etcétera, etcétera, ni reducir el fenómeno social del fracaso escolar masivo a problemáticas individuales. Justamente lo que venimos diciendo es que la psicología educacional no va a estudiar cosas que ocurren dentro de la cabeza de los sujetos, sino cosas, en todo caso, que ocurren o que realizan o que piensan o que aprenden los sujetos en contextos muy particulares.